Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus, como había programado lo que es en el muro de la comunidad. A partir de ahora voy a entregar solamente lecturas bonus. Las lecturas bonus son más espirituales, son más intuitivos y también el tiempo es más largo, no es tan corto, mi querido Aries, ¿vale? ¿Por qué? Porque siempre me están pidiendo constantemente que haga lectura bonus para todos los signos, pero las lecturas bonus son como una recompensa para los signos que tienen visualizaciones altas. Pero bueno, esta vez voy a cambiar la estrategia de la entrega de las lecturas a Aries, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto y te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Aries. Antes de empezar, cariño, vamos a recargarnos de buena energía con el cuenco de cuarzo. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos, corazón. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Aries. Muy bien. Hay una imagen que yo he visto con el cuenco de cuarzo. Solamente me ha dejado ver lo que es sus brazos, pero esta persona utiliza un abrigo de color oscuro. Puede ser azul, puede ser negro, pero es un color oscuro. Es un abrigo de invierno. Quiere decir que esta persona a lo mejor de repente es como que siente mucho el frío. O vosotros están lo que es en un lugar donde actualmente está haciendo mucho fresco o mucho viento. Aries. Lo curioso es que esos brazos de esa persona que lleva ese abrigo, un abrigo clásico, puede ser, es como que te entrega muchos dulces, mucho dulce. Es como que quiere posiblemente recompensarte, como que quiere de repente de que tú te sientas alegre, te sientas feliz. O puede ser el caso, Aries, yo me acuerdo cuando mi abuelo estaba en esta tierra, cada cierto tiempo, los fines de semana, sacaba lo que es una bolsa de caramelos, de dulces, y nos repartía a todos los nietos. Mi abuelo, que en paz descanse. Puede ser que esta imagen te está relacionado con un familiar que tenía ese detalle, o posiblemente me dice Richard, yo recuerdo mucho cuando una persona muy especial, que es cierto que utilizaba un abrigo muy grueso, siempre nos traía ese detalle de los dulces. Aries. El otro mensaje, mi querido Aries, he visto la imagen también de un personaje que está con los brazos cruzados, como que está un poco enfadado, enfadada. Si relacionamos estas dos imágenes, quizá de repente en tu entorno existe una persona que te está apoyando económicamente, una persona que está por ti, y puede ser que esta situación cause celos o ira a una persona muy cercana. Puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser familia, puede ser tu ex. A lo mejor alguno de ustedes
han vuelto a rehacer su vida, esta persona entiende tu problema y te está apoyando. Pero hay alguien que se enfada, Aries. He visto muchos pájaros también, muchos pájaros. Alguno de ustedes tiene una ventana donde hay como macetas y ya está como floreciendo. Y en esas ventanas muchas veces se acercan aves. Muchas veces se acercan aves, que pueden ser también colibríes, ¿por qué no? Muchas aves se acercan, vale. No sé por qué siento, Aries, ya con la imagen que te entregan dulces, que te entregan caramelos, parece como que existe algo superior, que te quiere decir, tranquilo, tranquila, todo va a estar bien, que te quiere posiblemente inclusive consolar, porque te entrega algo, Aries, te está entregando algo. Y los pájaros, ya que yo he visto aquí en el cuenco, muchas veces los pájaros también representan noticia o chisme, o algo que llega a lo que es a tus oídos, algo que tú estás escuchando y que posiblemente tú quieres que esta situación se termine ya. Como que siempre te traen el mismo comentario. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Recuerda que la lectura bonus también se canaliza. Carta guía, carta consejo, mi querido Aries. Me sale lo que es la carta de las de espadas. Vale. La carta de las de espadas representa lo que es comunicación, contacto, noticias también. Una persona muy mental. No sé por qué siento, mi querido Aries, que existe una persona que se pone en contacto contigo, pero que no está siendo muy sincero, muy sincera con ustedes. No, porque tiene lo que es una coraza, tiene lo que es una armadura. Es como que intenta alguien ponerse en contacto contigo. Pero la carta de las de espadas aquí, si tú te fijas, es como si hubiera un muerto con una armadura, que también me recuerda mucho lo que es al signo de Escorpio. A lo mejor tú estás lidiando con una persona del elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, pero también puede ser alguien del signo Escorpio. Sinceramente, tiene lo que es una armadura. Es como que no está siendo tan sincero, tan sincera. Es como que no te habla claro, Aries. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, mi querido Aries. Vamos a ver signos, signos, signos. La carta de la sacerdotisa, Tauro. La carta del loco, Libra. La carta de la torre, Capricornio. La carta del ermitaño, Virgo, cariño. Vamos a continuar. Iniciales, mi querido Aries. Iniciales. Vamos a ver. Hay una noticia, hay un contacto, hay una comunicación, que no todo lo que brilla es oro. La letra F, la letra R, la letra G, la letra B, la letra J y la letra V, mi querido Aries. Vamos a ver qué te dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Aries, vamos a ver. La carta de la torre, cariño. No sé por qué siento, mi querido Aries, que existe una persona que posiblemente quiere una oportunidad contigo. O de repente, cariño, puede ser de que tú estás en contacto cero, o esta persona te tiene lo que es en contacto cero, pero sin embargo, puede ser que recibas una noticia de parte de ellos. No todo tiene que ser amor de pareja, a lo mejor es un amigo, un familiar, una persona con la cual tú no esperabas volver a tener comunicación otra vez con él o con ella. No esperabas, porque sale la torre, cariño. Mira, yo sinceramente, corazón, estas dos cartas juntas no juegan bien. ¿Por qué? Porque aquí hay un personaje que quiere retomar contacto, pero aquí estamos la torre. La torre significa cambios, bloqueos. La torre significa también volver a empezar otra vez, recuperarte. No vaya a ser, cariño, que a lo mejor tú acabas de romper un contacto, una comunicación con alguien que a lo mejor era muy mental,
una persona muy inteligente, pero su inteligencia lo está llevando para la manipulación. Una persona muy manipuladora, una persona que sabe cómo mover las fichas y que muchas veces te ha hecho sentir mal, porque está al costado de la carta de la Torre, Aries. Y puede ser que esta persona, luego de haber formado un escándalo, luego de haberte hecho sentir mal, se ponga en contacto contigo como si no hubiera pasado nada, o de repente te busca otra vez y quizás te vuelva a meter en el mismo problema, o de repente vas a vivir otra vez el mismo infierno. Eso es lo que te están diciendo estas dos cartas, cariño. Y quizás en este momento tú me dices, Richard, estoy soñando con un familiar que ya no está en esta tierra. Cuando uno sueña a un familiar que no está en esta tierra, te quiere advertir de algo, Aries. Vamos a ver por qué esta persona se pone en contacto contigo y por qué me sale la torre. ¿Por qué me sale la torre? Vamos a ver. La torre es como que te dice, Aries, no lo hagas. No sigas el juego con esta persona. No responda a su mensaje. No quedes con esta persona. Esto es lo que te dice la torre. Vamos a ver. La carta del 7 de pentáculos, cariño, está herido. Está herida, corazón. Esta persona es como que me dicen que busca venganza. Por eso que se pone en contacto contigo. Y no sé por qué siento, Aries, que no es la primera vez. Es como que esta persona no acepta posiblemente de que vosotros ya no tengan lo que es una historia, de que ustedes, o de que tú de repente lo hayas dicho, hasta aquí se acabó. Ya no voy a seguir con este juego, ya no me vas a estar manipulando, porque recuerda que es una persona muy inteligente, cariño, y tú has dicho hasta aquí, porque tenemos la torre. Pero esta persona es una persona que no le gusta perder. No le gusta perder, cariño. Y como no le gusta perder, pues dice, no, a mí no me vas a hacer esto. No, a mí no me vas a hacer esto. Yo te voy a hacer pagar. A mí no me puedes dejar plantado, plantada o rechazarme. Es una persona un poco egocéntrica. La carta del emperador, cariño. O sea, es como que su ira va aumentando más y más y más. A lo mejor ustedes me dicen, Richard, pero ¿para qué me busca? ¿Cuáles son sus intenciones? Si sinceramente ellos se han portado conmigo mal. ¿Y por qué otra vez ese contacto si yo no quiero saber nada? Porque quiere guerra. Quiere batalla, cariño. Es una persona tan tóxica, tan tóxico, que no puede estar en paz con él mismo, con ella misma o con nadie. No puede estar en paz, porque está al costado de la carta del emperador. Pues ya, desde un principio, mi querido Aries, me dicen, es una persona que no le gusta perder. No, te has topado con una persona que no le gusta perder, no acepta tu rechazo, no acepta que la relación haya terminado de esta manera. No acepta. Vamos a sacar más cartas. La carta de las de bastos, cariño. Y muchas veces tú, mi querido Aries, es como que a veces te da un poco de ternura esta persona. A lo mejor a veces te da como, es normal, esto es normal, porque si tú has tenido años de convivencia, meses de convivencia con esta persona, es normal que en algún momento exista un sentimiento positivo para ellos, a pesar que ellos son personas que buscan venganza. A ti te da como un poco de pena, como que dices, ¿cómo es posible que hemos llegado hasta este punto? ¿Cómo es posible que el amor, la relación que teníamos, hayamos terminado de esta manera? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que terminar así? ¿Por qué no podemos recuperar aunque sea la amistad? A ti te da un poco de pena, de tristeza, porque tenemos la carta de las de bastos, cariño. Pero recuerda que esta persona en estos momentos, no, ¿vale? Esta persona en estos momentos lo que quiere es justicia. Piensa que tú eres la persona mala, la persona que le ha arruinado la vida, Aries. Eso es lo que piensa esta persona. Por eso que retoma el contacto, pero tiene una coraza. Tiene lo que es una armadura. No está siendo sincera al 100% con ustedes, mi querido Aries. No está siendo sincera. Vamos a ver, corazón, qué te quieren decir
el tarot de los ángeles. Y recuerda que no todo es pareja. A lo mejor es una amiga, un amigo, compañero de trabajo. Ha habido una discusión, ha habido un lío. Tú te has llevado lo que es una decepción. También puede ser el caso. Vamos a ver qué me dicen, cariño. El tarot de los ángeles. El tarot de los ángeles, mi querido Aries. Dice, 6 de agua, cariño. Reminiscencia de tu pasado o de tu infancia. Cuestiones relativas a los niños, idealización del pasado. Vale, cariño. Quizá de repente me dice Richard, quiera o no, yo tengo que tener contacto con esta persona por los hijos. Y esta persona pues utiliza esto a lo mejor para engatusarte, a lo mejor de repente para que tú caigas otra vez en su trampa, y puede ser que alguno de ustedes tiene pareja y al final terminas pues enojado o separado de la persona que te interesa en estos momentos, Aries. Es una persona, pues te vuelvo a decir, es una persona que juega todo. O tú de repente, cariño, hay una conexión de familia. A lo mejor eres padrino, madrina de sus hijos, o eres profesor, profesora de sus hijos, hay un contacto con las criaturas, o de repente tus hijos son amigos de los hijos de ellos, ¿por qué no? Y esto, pues, quieras o no, como que te causa un poco de incomodidad también. Porque esta persona utiliza esto a su favor, mi querido Aries, ¿vale? Entonces, es importante que cierres el pasado. Es importante que aceptes que esta persona, al menos en estos momentos, no está preparado, no está preparada para tener una conversación sana, para tener lo que es una amistad sana, Aries. No está preparado, preparada. No, ¿vale? Aparentemente va a venir con una buena actitud, con una buena cara, va a venir de repente hablándote de una forma positiva, pero tú no sabes sus intenciones. O sea, por dentro tiene otros planes, Aries. Entonces, tienes que ir con cuidado. Tú ve con cuidado, ¿vale? Vamos a ver qué te dice el tarot urbano. Que Dios y el universo me ayude esta carta. La carta del Rey de Oros, o el Príncipe de Oros. La carta del 5 de Copas. Muchos reclamos con el tema económico, cariño. Muchos reclamos, ¿vale? Hay una deuda pendiente o esta persona que se comunica contigo, de repente piensa que tú le debes dinero o que tienes que darle más dinero. Porque tenemos aquí la carta de el Rey de Oros y la carta del 5 de Copas. Muchas discusiones por el tema del dinero. Muchas discusiones, muchos líos por el tema del dinero. Esto puede ser con la pareja, puede ser de repente en tu trabajo. A lo mejor estás esperando que te aprueben tu liquidación, que te den lo que te corresponde por derecho. Hay muchos problemas. Es como que ellos sienten de que tienen todo a su favor, ¿vale? Como que van a ganar con esta situación. Y esta situación a ti, mi querido Aries, te pone nervioso, nerviosa, porque tú necesitas también tener un ingreso. Tú necesitas también valerte para ti mismo, o sea, pagar tus gastos. Tú necesitas que este dinero se te entregue ya. Vos saca más cartas. Vamos a ver. La carta de la verdad, el 4 de espadas, cariño. Todo cae por su propio peso, Aries. Todo va a caer por su propio peso. Ellos de repente piensan de que van a ganar, de que a lo mejor de repente de esta manera te pueden manipular. Ellos piensan esto, pero todo va a caer por su propio peso, porque no se puede tapar el sol con un dedo. No, ¿vale? Vas a recuperar dinero también. O tú vas a obtener el dinero que es justo para ti. Porque me dicen, todo sale a la luz, todo se aclara para tu favor. La carta también del Rey, vamos a ver, corazón. Vale, el otro era el Príncipe de Oros y este es el Rey de Oros. Vale, cariño, como todo sale lo que es a la luz, siento que tú vas a tener tranquilidad, estabilidad, vas a continuar con tu ritmo de vida, vas a hacer un proyecto nuevo también, un negocio, ¿por qué no? O vas a estar invirtiendo, pero te noto que luego de esa tormenta, de ese avispero, vas a poder encontrar la tranquilidad económica. Algunos de ustedes, y yo diría la mayoría de ustedes, está en un proceso legal.
o va a estar en un proceso legal. Hay una persona que quiere sacarte más dinero de lo que es, o simplemente hay una persona que quiere hacerte pagar algo que no es justo, mi querido Aries. Siento esto, ¿vale? Porque tenemos la carta del Rey de Oros, cariño. Vamos a ver, pero todo se aclara, cariño, todo se aclara. Yo creo que esta persona a lo mejor de repente pensaba que tenía los recursos necesarios para hundirte, porque lo que quería era hundirte. Económicamente quería destruirte o económicamente quería quedarse con tu dinero, Aries. Eso es lo que me dicen, ¿vale? Vamos a ver, corazón, vamos a ver. Voy a canalizar, cariño, porque esta persona te tiene tanta manía? ¿Por qué esta persona no se resigna? No se resigna, cariño. Vamos a ver, que Dios y el universo me ayude. Voy a limpiar las semillas sagradas y vamos a canalizar lo que nos quieran decir, porque recuerda que hay una mano que te entrega también caramelos, chuches que decimos aquí. Muy bien, Aries. No sé por qué he sentido una vocecita que me dice, dile que estoy bien, dile que estoy bien, dile que todo marcha bien. Esto puede ser quizás que tú estás preocupado, preocupada por una persona y es como que su energía, su alma, su espíritu te dice, todo va a estar bien. Dile que todo va a estar bien. O si tú de repente, Aries, has perdido a una persona especial, quiere que tú encuentres tu calma, encuentres tu paz, Aries. No sé qué tiene que ver el nombre de Roberto. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, Aries. Me enseña una imagen en la cual hay como una reunión de familia, pero dentro de ese lugar, de esa casa, tienen como si fuera un pequeño altar, hay una cruz, o hay un rincón donde hay una cruz, y más o menos esta cruz parece como si fuera de no medio metro, pero 50 centímetros a lo mejor, o 70 centímetros, hay una cruz. Y es como que hay mucha gente que se reúne ahí. No sé si a lo mejor, mira, como en tema de energía me está diciendo que es algo espiritual. A lo mejor tienes un cuadro de un santo, de una virgen, hay una imagen de una cruz. Ustedes de repente están pidiendo por algo, o de repente, cariño, yo qué sé, tú sientes la energía ahí más cargado, ¿por qué no? Pero hay como una cruz. Vamos a ver. Dice que la última vez que tú prendiste una vela en ese lugar, la vela se apagó. La vela se apagó, me dice, ¿vale? A ti te ha sorprendido esto, porque claro, es normal, tú pones una vela y se apaga, te quedas a cuadro. Vamos a ver, ¿qué más me dicen? Te llevaste un susto inclusive. Hay una persona que te insulta mucho, Aries. Hay cosas que yo no puedo decir aquí. Hay una persona que te insulta mucho, que te dice cosas muy desagradables, sinceramente. Me dice que tengas cuidado con lo que deseas. Ten cuidado. Mira, Aries, si es tu caso que tú estás lidiando con una persona que te insulta, porque eso es maltrato psicológico, lo recomendable es que te alejes,
Porque todo lo que sale de nuestra boquita se cumple, Aries. Se cumple. Y a veces decimos cosas por un momento de ira, de impulso. No vaya a ser que luego te arrepientas, Aries. Porque yo siento que tú eres una persona que tiene un buen corazón. Eres una persona, cariño, que no quieres hacer daño a nadie. Pero es cierto que es normal que si nos provocan, en algún momento pues estalla todo, ¿no? Es normal. Hasta a mí me pasa esto, Aries. Es normal. Pero lo mejor es que te apartes. O piensa muy bien lo que tú quieres, porque siento que lo estás diciendo por impulso nada más. Hay una mujer, hay una mujer que se viste con trajes, vestidos de tela, pero tiene como flores, como rosas, y predomina lo que es el color entre amarillo y naranja, o un color melón, vamos a poner, ¿vale? El melón es entre naranja también. Bueno, hay melón blanco y el otro melón naranja. Entre naranja, un color como... mm, vamos a ver, aquí tengo un libro. Vamos a ver. Hay una persona... un momento. Mira, el color es así, como este color, ¿vale? Este color intenso, como este color, cariño. Es una mujer, sinceramente, es una mujer, pero yo veo que se tapa la barriga. Está esperando un hijo, porque es varoncito, ¿vale? Yo siento que va a ser varoncito, y si no, va a tener mucho cabello, porque a los niños, mis hermanos, y creo que yo también, nací con casi sin cabello, pero hay niños que nacen con mucho cabello, ¿vale? Esta criatura tiene mucho cabello, o acaba de dar a luz y esta criatura tiene mucho cabello. Tiene que ver algo con ustedes, Aries. Vamos a ver. Me dice, dile que ese angelito no tiene la culpa. A lo mejor son tus hijos y por X motivo vosotros están separados, o puede ser que sea una criatura extramatrimonial, la cual de repente tú, en base a esto, te has sentido como engañado, engañada, defraudado, defraudada. Pero me dicen, dile que la criatura no tiene la culpa. Es muy curioso porque aparte de esto, me recuerda como que algunos de ustedes, no digo todos, como que algunos de ustedes o son adoptados, que también puede ser el caso, o de repente me dice Richard, yo nunca tuve lo que es el privilegio de conocer a mamá o a papá, o a ambos. Hay como un recuerdo. Si tú de repente no has conocido a tu madre, que puede ser el caso, ya te digo que tu madre era una persona que vestía con colores que te he mencionado anteriormente, colores vivos, como flores, colores vivos. Pero es como que esta madre no quería dejar a su criatura, porque su mano está en su barriga. No quería dejar a esta criatura, no. Me dicen que te cuides mucho del corazón. El nombre de Joel, el nombre de José, el nombre de Hilda o Lidia. Dice que, dice que hace poco tú has sentido algo muy extraño en tu cuarto. Me está diciendo. Dile a mi hijo que se cuide. Me está hablando para un varón ahora, ¿vale? Me dice, dile a mi hijo que se cuide.
En tu casa, algunos de ustedes en tu casa tienen las paredes de ladrillos, Richard, son de ladrillo, pero no es como que no está tarrajeado, no es así liso como mi pared, no, sino que predomina el ladrillo, el ladrillo. Algunos de ustedes ahí tienen como, no sé si es como una escritura antigua o tienes como un pergamino o puede ser también la piel de un animal, a cual cariño no deberías tenerlo, pero es lo que estoy viendo, es lo que estoy viendo. Vamos a ver, por qué me muestra esto? Hay alguien que siempre observa, hay alguien que siempre te observa. Eh, no sé si decir que es algo espiritual o es terrenal, pero me ha dejado ver su cabello es ondeado, ¿vale? Y puede ser que a lo mejor inclusive ustedes tienen lo que es una foto en esa pared que es de ladrillo, que no está tarrajeado, hay como una foto o algo ahí. El nombre de Omar. Me está mostrando como una autopista, sí, y es una autopista muy ancha, hay una curva, viene como como un carro de carga, como una camioneta que reparte productos y me muestra como cristales rotos, Aries. Siento un Capricornio, un Acuario, cariño. No sé si a lo mejor de repente algo pasó en esa autopista o te está diciendo que vayas con cuidado, ¿vale? Ve con cuidado, porque he visto muchos cristales rotos, mi querido Aries. Es de día, no es de noche, es de día y es como un atardecer, como que hay mucha luz, es como un atardecer, me dice. No sé si tú te vas a encontrar con una persona que saca a pasear a su criatura en una cuna o eres tú quien saca a pasear a su criatura en una cuna. Me ha mostrado como si hay como un lago, como una laguna. Es como un parque muy grande. Es como un parque muy grande y hay como un lago, una laguna ahí. Parece como si fuera el Parque del Retiro aquí en Madrid. No sé si vosotros conocen. O de repente en Central Park, que así se pronuncia, ¿no? En Estados Unidos, en Manhattan, que también es como un parque inmenso. Pero es como que ustedes salen. Y me ha mostrado mucha gente que sale con sus criaturas, con sus hijos, mi querido Aries. Vamos a ver. Hay un árbol, hay un árbol a tu costado, muy grande, pero ¿por qué me muestra esto? Vale, si tú salgas con criatura, sin criatura, da igual. Si tú vas a un parque de estos grandes, es como que tienes que ir con cuidado ahí. Es como que te dice, vale, no te sugestiones, tienes que salir, pero es como que en ese parque algo muy fuerte va a pasar para ti. Un susto, Aries. Una reunión. Me está mostrando lo que es una reunión. Es como un gran almuerzo, una mesa muy larga, muy grande. Toda la familia está reunido. Es como si hubiera una fiesta o simplemente vosotros
se reúnen con la familia para almorzar, para cenar, pero veo que hay una persona que como que no está muy conforme contigo. Lo noto como un poco altanero, altanera. Cada vez que tú te sientas en la mesa con ellos, como que tú sientes una tensión, como que me dice Richard, no me gusta sinceramente cuando llega la hora de la comida. No me gusta, pero no me queda de otra, pero es como que ellos te miran mal, como que no están de acuerdo con algo, Aries. Dice que inclusive no te dejan ni hacer comentarios. Cuando tú hablas, parece como que estuvieran hablando con una persona que no tiene conocimientos. Es como que estuvieran lidiando con una persona que se siente superior. Superior. Puede ser tu casa, puede ser una reunión en la calle o de repente en tu trabajo. Tú sientes una persona que va como con ese aire de superioridad, mi querido Aries. Dice que un día tú no aguantaste y prácticamente le dijiste sus 4 verdades. Desde ese día es como que te tiene manía. Desde ese día te ha hecho la cruz, Aries. Habla mal de ustedes. Habla mucho, mucho mal de ustedes, cariño. Es como que es una persona que no le gusta que le reten. El nombre de David, Elsa. Dice, en una de esas reuniones también ha habido como adornos, es como que te han hecho quedar mal o te van a hacer quedar mal. Mira, yo estoy sacando mis conclusiones. Esto posiblemente puede ser que ya ha pasado y esto puede ser que va a pasar. Recuerda que se acerca la cena de empresa. O sea, de aquí estamos finales de octubre, noviembre, a partir de diciembre empieza la cena de empresa, cariño, por fin de año. Entonces, siento que en esa reunión, tú, mi querido Aries, mira, esto es para el futuro, ¿vale? Vas a tener una reunión con amigos, a lo mejor vas a compartir regalos del amigo secreto o cena de empresa también puede ser. En esa reunión, mi querido Aries, va a haber una persona que va a intentar hacerte quedar mal. Entonces, como tú ya estás advertido, tú estás advertida, no te prestes a ese juego. Déjalo que hable, déjalo que diga cualquier cosa, o simplemente, corazón, si días antes tú tienes una discusión o algo con una persona, mantente alejado, alejada. Con esto no te digo de que tú seas cobarde, no. Las personas inteligentes, cariño, evitan problemas. Y tú eres una persona inteligente. Evita problemas porque hay alguien que va a intentar hacerte quedar mal. O de repente la reunión que tú vas a tener ahora, a lo mejor me dice Richard, voy a tener una reunión familiar. Hay alguien que intenta hacerte quedar mal, mi querido Aries. Hay alguien, ¿vale? Tienes que ir con cuidado, recuerda ya las cartas, la carta guía, que hay una persona que se acerca, o a lo mejor vas a tener reconocimiento, recuerda esas manos que te entrega caramelos, y quizás la persona con la cual tú no te llevas bien va a intentar hacerte quedar mal, mi querido Aries. Prepárate, corazón, mentalízate, pero tampoco te comas tanto la cabeza, ¿vale? Solo mentalízate, mi querido Aries. Vamos a ver las características, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, mi querido Aries. Me sale lo que es la carta de la reina de oros. Posiblemente tú estás lidiando con personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Una persona que tiene dinero o de repente es tu jefe, tu jefa o tiene un poder adquisitivo muy alto. Puede ser que sea de piel morena, pero también puede ser rubio, rubia. Físicamente se cuida muy bien, su aspecto físico, su aspecto de la vestimenta, se cuida mucho esta persona. La carta de la sota de oros, cariño. Dentro de algunos de ustedes han empezado un trabajo nuevo, un proyecto nuevo, algunos de ustedes, y siento, mi querido Aries, que hay una persona que te observa. A lo mejor es tu jefe, tu jefa, profesor o profesoras, te observa. Le gusta mucho tu naturalidad, le gusta mucho tu carácter. Esta persona, a lo mejor de repente puede ser que tú seas de piel blanca, cabello negro o castaño, y puede ser que te lo pintes un poco o te pones rayitos, cariño. O últimamente hay una persona que siente
mucha afinidad con ustedes. También puede estar dentro del gimnasio, un centro deportivo o estudios, mi querido Aries, ¿vale? Pero hay una persona que se siente muy bien contigo, corazón. Espero que te haya gustado esta lectura bonus. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto, cariño. A partir de ahora va a ser así. Lectura bonus para todos, ¿vale? Y las lecturas bonus pues son más largos, más intensos de tiempo, corazón. Hasta la vista. Bendiciones de corazón, Aries.